Muy bien. Bien, mis hermanos, voy a pedirles que busquemos en la epístola de Judas para leer los versículos 1 y 2. Judas, versículos 1 y 2. La semana pasada comenzamos el estudio sistemático de esta epístola. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Es una epístola breve de un solo capítulo. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. ¿Oremos? Padre Celestial, estamos en tu presencia una vez más para agradecerte en primer lugar por esta bendición que nos das de poder estar junto a nuestros hermanos, de poder oír, Señor, cómo tú obras en cada uno de ellos, de verles, Señor, cómo ellos están aferrados y tomados de tu mano, Señor. Qué gozo y alegría, Señor, nos da ver todo eso en tus hijos. Ahora quiero pedirte, Señor, que tú nos dirijas en el estudio y la meditación de tu palabra, para que ésta sea de provecho, Señor, espiritual, para todos nosotros. Necesitamos tanto, Señor, de tu palabra, de tu consejo. Necesitamos, Señor, la fortaleza que solo tú puedes dar en nuestro corazón. Tráela, mi Dios, por medio de la lectura de tu palabra. Trae bendición, Señor, a cada uno de nosotros. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Le voy a pedir que silencien sus micrófonos para que no hayan interrupciones. Ya, ahí sí. Espera un poquitito, estoy. Tengo un pequeño problema. ¿Me esperan un segundito, mis hermanos? Bueno, hay un pequeño problema y no lo puedo solucionar. Bien. Eh, la semana pasada, perdón, comenzamos este estudio y comenzamos diciendo que esta epístola fue escrita por uno de los hermanastros de nuestro Señor Jesucristo, Judas. Fue hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hijo de María, uno de los varios hermanos que se nombran en los evangelios. ¿Mm? Vimos también las razones por las cuales creemos nosotros firmemente de que efectivamente la palabra de Dios cuando dice hermanos se refiere a hermanos carnales y no primos ni parientes. ¿Mm? Así que con toda seguridad podemos decir que efectivamente Jacobo fue uno, perdón, de Judas fue uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo junto con Jacobo también, o Santiago. Bien, Judas escribe en primer lugar, como dice la palabra del Señor, a los llamados, a los santificados y conservados. Y esos somos nosotros. Nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Por lo tanto, ustedes y yo, mis hermanos, hemos sido llamados con un propósito. Y nuestro propósito no está en esta tierra, nuestro propósito está en los cielos. El propósito con el cual Dios nos ha llamado es para
entregarnos y hacer efectiva la vida eterna, para tenernos en su presencia eternamente. Ese es el verdadero propósito con el cual hemos sido llamados. Y por lo tanto, Judas escribe a los que aman a Dios, a los que amamos al Señor. Y los que aman a Dios son llamados amigos de Dios, pues. ¿Mm? Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando, ¿verdad? Somos llamados amigos del Señor. Y además, fíjense qué interesante, porque los amigos de Dios, además, Dios los ama de manera especial. Como dice el Evangelio de Juan 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, ¿verdad? Esa es la evidencia de que realmente amamos al Señor, si guardamos los mandamientos de nuestro Señor. Y luego dice: y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré. Por lo tanto, Dios ama de manera especial a aquel a quien ha llamado a sus caminos, para algún día cumplir ese propósito con el cual nos ha llamado, que es estar definitivamente y por la eternidad en su presencia. Entonces nosotros somos aquellos llamados conforme al propósito de Dios. Y hemos sido santificados también, como la palabra de Dios nos lo especifica. Y esto erais algunos, dice, mas ya sois santificados. Y esto erais. Es un pasado lejano ya en la vida de ustedes, en la vida mía, lo que fuimos, lo que éramos, porque hoy somos nueva criatura. Dios nos ha hecho de nuevo. Hay quienes se recriminan toda una vida por su pasado, por los errores o por los pecados cometidos en el pasado. El Hijo de Dios no debe recriminarse, porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados y los ha borrado para siempre. Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha santificado. Y por eso Judas dice y llama a los hijos de Dios no solo llamados, sino que además santificados. Hemos sido santificados. Y esa es una obra que Dios ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros. No lo hemos hecho nosotros. Nosotros no santificamos nuestra vida. Nosotros nos santificamos, es verdad, en esta tierra en la medida que obedecemos al Señor. Pero la santificación perfecta la ha obrado Dios por medio de su Espíritu Santo. De otro modo, sería imposible que nosotros fuésemos salvos, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. No olvidemos que los ángeles que pecaron fueron echados del cielo, porque en el cielo no puede haber pecado. Fue hallado pecado en los ángeles. Por lo tanto, a aquellos que Dios ha llamado, los ha santificado, para que un día ese propósito de Dios pueda ser cumplido y nosotros nos vamos a encontrar en la presencia de Dios, donde permaneceremos para siempre. Mientras eso no ocurra y no se haga efectiva este propósito con el cual el Señor nos ha llamado, entonces Dios nos conserva, Dios nos guarda, nos cuida, no nos desampara ni nos deja. Dios no deja caído al justo, dice su palabra, ¿verdad? Es verdad que nosotros a veces cometemos pecados también, y pecados voluntarios, porque somos conocedores de la palabra de Dios. No podemos ignorar nosotros la palabra del Señor. Y no podemos decir que pecamos involuntariamente, porque no lo supe. El Hijo de Dios tiene más responsabilidad que el impío, porque somos conocedores de la palabra de Dios. Sabemos lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos el deber de buscar la presencia del Señor permanentemente, de ir desechando el pecado de nuestras vidas, desechando los malos pensamientos, desechando las malas palabras, desechando los malos actos, que son el fruto del pecado que hay en el corazón del ser humano. Pero no olvidemos que nosotros hemos sido santificados por el Señor. Ya no somos esclavos del pecado. No estamos bajo la esclavitud del pecado que nos conducirá a una muerte y a separarnos de Dios por la eternidad. No es nuestra condición. Gracias al Señor. Porque Dios ha tenido
y ha manifestado misericordia para ustedes y para conmigo, para con todos aquellos a quienes ha hecho sus hijos. Por lo tanto, Dios nos conserva. Como dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, somos guardados en la virtud de Dios, en el poder de Dios, por la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada o preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el postrimero tiempo. Esa salvación, ¿verdad?, se manifestará en el último tiempo, cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia, y la lleve de esta tierra. Entonces se manifestará esa salvación que está preparada para ustedes y para mí también. Será el día más glorioso que podamos vivir nosotros. El día más glorioso jamás vivido, ¿no es cierto? El encuentro definitivo con nuestro Salvador y con nuestro Creador. Un día maravilloso será ese, en el cual será efectiva esta obra de Dios perfecta, ¿verdad?, en nosotros. Bueno, a quienes escribe Judas, a quienes les llama, como hemos dicho, santificados y conservados o preservados o guardados, ¿no es cierto?, por el poder de Dios para la eternidad. En el versículo 2 les dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Son tres aspectos que debe tener una vida espiritual victoriosa. ¿Quién no quiere tener una vida victoriosa espiritualmente, verdad? Todos quisiéramos eso. Quisiéramos que nuestra vida espiritual fuera de mejor en mejor. Como dice la palabra del Señor, irán de poder en poder, ¿verdad? Y verán a Dios en Sión. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestra vida fuera así? Que cada día fuera mejor que el anterior. Cada día con Cristo, más dulce es que el anterior. Dice ese corito que cantamos, ¿verdad? ¿Cuánto quisiéramos que fuera así nuestra vida siempre? Que fuera mejor que ayer y mañana mejor que hoy día. Bueno, estos tres aspectos son los que el Señor desea que nosotros estemos viviendo de manera plena en nuestra vida, con misericordia, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor y como fue la respuesta que Dios entregó a los fariseos. Pero no solo fariseos, sino también a sus discípulos que estaban allí presentes. Y los discípulos de Juan, que también tenían algunas dudas con respecto a esto. Y el Señor les dice: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere que aprendamos eso, que Él quiere que obremos misericordia y no un sacrificio vacío, sin sentido, porque eso no tiene valor alguno para el crecimiento espiritual. Eso no tendrá bendición, un sacrificio vacío. Por lo tanto, el Señor quiere que aprendamos nosotros también, como se lo dijo a los fariseos en su tiempo, que nosotros vayamos y aprendamos lo que dice la palabra del Señor, que Dios quiere misericordia. Dios quiere que nosotros vivamos y seamos compasivos, que tengamos la facultad de sentir compasión por los que sufren y ayudar realmente a los que sufren. ¿Qué dijo el Señor? Llorad con los que lloran, ¿verdad? A tal punto debe ser esta compasión en el hijo y en la hija del Señor. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y no solamente a vivir una vida de ritos, una vida de sacrificios vacíos, sin sentido y sin amor en el corazón y sin misericordia. Dios quiere que obremos de esa forma. Eso nos conducirá entonces en parte a vivir una vida victoriosa como Dios lo quiere. En Lamentaciones 3:22 también dicen que ahora esta misericordia de parte de Dios para con nosotros, no solo que nosotros podamos experimentar y que podamos también ejercitar la misericordia con nuestro prójimo, sino que es fundamental la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, como dice Lamentaciones 3:22, donde dice que es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Es por la misericordia de Dios, por ese sentir de Dios,
de lástima de nosotros, de vernos tan pobres y miserables fuera de su presencia y fuera de su salvación. Dios tuvo misericordia de nosotros y es por eso que no hemos sido consumidos, dice su palabra. Porque nunca decayeron sus misericordias. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nunca decaen sus misericordias y que Dios es abundante en misericordia, lento para la ira y grande, ¿no es cierto?, en misericordia. Esa es una característica de nuestro Dios. Pero también Dios quiere que vivamos una vida de abundante paz en nuestro corazón. Y fíjense ustedes que no puede haber paz para aquellos que no se han reconciliado con el Señor. Aquellos que sus pecados aún no han sido perdonados, no pueden tener paz en su corazón, porque viven siendo acusados por su propia conciencia, como lo hemos visto en otras oportunidades, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso es la voluntad de Dios para ustedes y para mí, que somos sus hijos. Que la paz de Dios pueda gobernar nuestros corazones, pueda abundar en nuestra vida, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos, ¿verdad? Bueno, es la voluntad de Dios que nosotros experimentemos permanentemente esa paz que solo el Señor puede darnos a nosotros. La paz del mundo es una paz momentánea. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La paz que el Señor nos da es una paz permanente, que dura, una paz duradera, ¿no es cierto?, y que nos acompañará todos los días de esta vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Esa es la verdadera paz que el Señor imparte en el corazón, porque esa paz es parte del fruto del Espíritu Santo que debe manifestarse en la vida de todos los creyentes. No podemos concebir la vida de un cristiano sin paz, de un cristiano que viva atormentado en esta tierra, de un creyente o una cristiana que viva lleno de temores, de inseguridades. No puede ser. Hemos aprendido el versículo, ¿verdad?, en el Salmo, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Eso debe ser una realidad en la vida de todos nosotros, una vida de abundante paz. Y hermanos, el estar reconciliado con Dios es lo que nos trae paz en medio de tanto sufrimiento que podamos tener. La semana antepasada falleció el esposo de una colega de nuestro trabajo, que él era pastor de una iglesia evangélica en La Serena. Y él se contagió con COVID y estuvo varios meses muy mal, hasta que no pudo soportar y partió a la presencia del Señor. El Señor se lo llevó, si lo creemos, ¿verdad? Y su esposa y sus hijos, 3 hijos, algunos de ellos pequeños, un hogar muy cristiano, experimentaron la paz verdadera del Señor en medio de este sufrimiento, de perder a su padre, a su esposo. Pero cuán abundante paz había en el corazón de esa esposa, de esa madre, ¿no es cierto?, que quedó con esos hijos. Abundante paz. Solo Cristo puede hacer eso, mis hermanos. El mundo no tiene esta paz. El mundo no puede tener este consuelo mientras no sea reconciliado con el Señor. ¿Verdad que importante es recibir el perdón de nuestros pecados? Qué fundamental es para la salvación en primer lugar. Pero también qué importante es para vivir en paz en esta tierra. Cuando nuestros pecados han sido perdonados, entonces podemos vivir en paz con el Señor. Y qué hermoso es tener paz con Dios, porque nuestra conciencia, ¿verdad?, al fin nos deja tranquilos, porque nuestra conciencia está ordenada por causa, ¿verdad?, del perdón que Dios nos da de nuestros pecados, de nuestras culpas, que a veces persiguen y atormentan a muchas personas durante todo el resto de sus vidas, y parten de esta tierra con grandes dolores en su corazón por causa de que sus pecados nunca fueron perdonados en vida. Qué triste es la vida de aquellos que parten de esta tierra sin el perdón de sus pecados. Viven una vida atormentados, viven una vida de paz momentánea, pero finalmente, ¿verdad?,
sufren los terribles dolores de la muerte para partir a una eternidad sin Dios. Es la realidad de muchos seres humanos, de muchos hombres, muchas mujeres que parten de esta tierra sin Cristo y sin esperanza por lo demás. Qué importante es que nosotros estemos predicando el Evangelio, orando, ¿verdad? Y predicando el Evangelio a todos aquellos a quienes podamos hacerlo. Y en tercer lugar, otro aspecto para vivir una vida espiritual victoriosa es vivir una vida de abundante amor en nuestro corazón. El Evangelio, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, carísimos, que significa muy amados significa eso. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor no es nuestro, el amor es de Dios. Entonces nos dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios. Y finalmente dice, y conoce a Dios. El que ama de corazón conoce al verdadero Dios. Porque el que no ama, ¿verdad? No ha conocido ni visto al Señor, dice Juan también. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que podamos manifestar este amor. Pero para manifestar el amor debemos recibirlo primeramente. Dios debe llenar nuestro corazón con ese amor divino. No basta el amor humano, es el amor divino el que debe ser derramado en nuestro corazón para que podamos manifestarlo, primero, amando a Dios. Si no tenemos este amor y solamente tenemos un amor humano, va a ser imposible que amemos a Dios, a quien nunca hemos visto. No podemos amar a quien no hemos visto, pero en quienes ha sido derramado el amor de Dios, podemos decir, sí, amo a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? Y cuando amamos a Dios de todo nuestro corazón, entonces podremos amar sinceramente a nuestro prójimo. Y amar al prójimo significa tener compasión y ser misericordioso con aquellos que sufren. ¿Y cuánta compasión debemos tener con aquellos que aún no son salvos, hermanos? Aquellos quienes arrastran todavía sus pecados en sus hombros, sufriendo en esta tierra, que están condenados a la eterna perdición. ¿Cuánta misericordia y cuánta compasión debemos sentir por ellos? Y que debe movernos a llevarles el Evangelio, a predicarles y a advertirles en qué gran peligro se encuentran mientras sus pecados no sean perdonados en esta tierra. Pero debemos estar plenamente seguros también nosotros de que nuestro corazón ha sido inundado con misericordia, con paz y con amor, como es el deseo que expresa Judas y que es el deseo de Dios, ¿cierto?, para con cada uno de nosotros. Este distintivo, la misericordia, la paz y el amor, viene a ser el distintivo que en realidad somos hijos de Dios y que somos llenos del Espíritu Santo. Y que no vivimos una vida carnal, una vida tibia, mediocre espiritualmente. Que vivimos una vida victoriosa, una vida que sirve, una vida que se entrega al Señor. El amor de Dios se derrama aún más en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo, obviamente, en un mundo que no conoce el amor verdadero, en un mundo que no conoce el amor de Dios, porque no cree en el Señor, ¿verdad? Así que no nos olvidemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. A quienes hemos sido, en primer lugar, llamados, a quienes hemos sido santificados y a quienes Dios guarda, a quienes el Señor nos conserva en sus brazos y nos conserva, como dice su palabra, ¿verdad?, por la fe, preservándonos para ese momento glorioso en el cual Él nos llevará a su presencia. Entonces pidamos al Señor que Dios sea quien llene nuestro corazón
con misericordia, con paz y con su amor para poder vivir una vida victoriosa. Solamente así podremos tener una vida satisfactoria y sentirnos satisfechos con esa vida espiritual, gozosos, plenamente, en una vida de abundante paz, una vida de abundante amor y una vida que ha experimentado la misericordia de parte de Dios, quien nos ha rescatado de nuestros pecados. Y por lo tanto esa misericordia también experimentarla nosotros con aquellos que nos rodean y en especial con aquellos que sufren, ¿verdad? Quiere el Señor obrar de esta forma maravillosa y seguir obrando cada vez más en la vida de cada uno de nosotros, para que vayamos día tras día conociendo cada vez más a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.